Si te digo que Poncio Pilato lamentó su papel en la muerte de Jesús mucho tiempo después de la crucifixión, ¿qué dirías? ¿Sabías que Pilato escribió una carta al emperador romano Tiberio sobre Jesús, discutiendo sus milagros, su juicio, su crucifixión y, espera, su resurrección? ¿Qué dice exactamente la carta? Poncio Pilato hablando de Jesús. ¿Qué pudo haberle dicho al emperador romano sobre la resurrección del Hijo de Dios? ¿Sabías también que la carta contiene detalles sorprendentes sobre la apariencia de Jesús que ni siquiera se encuentran en los Evangelios? De esto trata este episodio, de analizar el contenido de esta carta y lo que dice sobre Jesús. Ahora, quiero que juzgues por ti mismo mientras leemos partes de la carta que Poncio Pilato escribió a César sobre Jesucristo. Poncio Pilato a Tiberio César, el emperador, saludos. Ha aparecido en estos días un hombre de gran virtud, llamado Jesucristo, que aún vive entre nosotros y que es aceptado por los gentiles como un profeta de la verdad. Pero sus propios discípulos lo llaman el Hijo de Dios. Resucitó a los muertos y curó todo tipo de enfermedades. Un hombre de estatura, algo alto y hermoso, con un semblante muy reverente, de tal manera que quienes lo ven pueden tanto amarlo como temerlo. Su cabello es del color de la castaña madura, liso hasta sus oídos. Desde ahí hacia abajo es más brillante, rizado y ondeado sobre sus hombros. En medio de su cabeza hay una raya o separación en su cabello, al estilo de los nazareos. Su frente es lisa y muy delicada. Su rostro no tiene mancha ni arruga, embellecido con un hermoso tono rojizo. Su nariz y su boca están tan bien formadas que nada puede ser censurado. Su barba es algo espesa, del color de su cabello, no muy larga, pero bifurcada. Su mirada es inocente y madura. Sus ojos son grises, claros y rápidos. Al reprender es temible. Al amonestar es cortés y elocuente, agradable en la conversación, mezclando dulzura con gravedad. No se recuerda que alguien lo haya visto reír, pero muchos lo han visto llorar. En proporción de cuerpo, es el más excelente. Sus manos y brazos son los más deleitables de contemplar. Al hablar, es muy templado, modesto y sabio. Un hombre cuya singular belleza sobrepasa a los hijos de los hombres. Sin embargo, finalmente, los sumos sacerdotes, movidos por la envidia, buscaron quitarle la vida y acudieron a mí con un acusador que lo traicionó. Con violencia lo arrastraron ante mí, y al ser examinado por mí sobre los fundamentos de sus acusaciones, me respondió con mucha modestia y sin mostrar ningún signo de resistencia, aunque en ocasiones estaba adornado con gran elocuencia. Le pregunté qué religión profesaba, y él respondió: «Oh César, soy un rey, pero mi reino no es de este mundo». Luego le pregunté si era un dios, y él contestó: «Tú lo dices, porque yo soy la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor, la puerta». En medio de estos procedimientos, los grandes tumultos de los judíos, que intentaban derrocarlo, me llevaron a ordenar que fuera crucificado según su ley. Y en la misma hora en que fue crucificado, hubo oscuridad sobre todo el mundo. El sol se oscureció al mediodía, las estrellas aparecieron en su esplendor, y la luna, como si se hubiera convertido en sangre, dejó de dar su luz. El universo, estando así sumido en tinieblas, los muertos que yacían en sus tumbas resucitaron y se aparecieron a muchos. Cuando mi mente se turbó, apresuradamente tomé agua y me lavé las manos de la sangre de este hombre justo, del cual jamás ha habido otro igual. Una cosa que es claramente notable es la gran minuciosidad con la que Pilato describió a Jesús. ¿Por qué? La respuesta es simple. En aquella época no existían dispositivos para capturar imágenes, por lo que al describir a alguien de importancia, se prestaba gran atención a los atributos físicos de la persona. Con esta descripción, Jesús habría sido reconocido por los lectores en persona o en otros relatos. La carta continúa: «Los recientes acontecimientos en mi provincia han sido de tal carácter que pensé en proporcionar los detalles tal como ocurrieron, ya que no me sorprendería si con el tiempo llegaran a cambiar el destino de nuestra nación. Parece que últimamente los dioses han dejado de ser propicios. Estoy casi listo para decir: maldito sea el día en que sucedía a Valerio Grato en el gobierno de Judea. Me pareció que, de todas las ciudades conquistadas, Jerusalén era la más difícil de gobernar.
Tan turbulento era su pueblo que vivía con el temor constante de una insurrección. Para sofocarla, solo contaba con un centurión y un puñado de soldados. Pedí refuerzos al prefecto de Siria, quien me informó que apenas tenía suficientes tropas para defender su propia provincia. Una sed innata de conquista, el deseo de extender nuestro imperio más allá de nuestras posibilidades de defensa, temo que será la causa de la destrucción de nuestro noble imperio. La comunicación de Pilato a César sugiere una revelación sorprendente. La defensa de Jerusalén dependía de un solo centurión dentro de su cohorte, que normalmente estaba compuesta por solo unos pocos soldados. Valerio Grato, el predecesor de Poncio Pilato, expresó sus frustraciones con respecto al gobierno de Judea. Consideraba que Jerusalén era excepcionalmente difícil de gobernar debido a la naturaleza turbulenta de su pueblo. Esto prepara el escenario para el posterior relato de Pilato sobre la precaria situación que heredó. Su relato revela la insuficiencia de recursos militares para mantener el orden en Jerusalén. A pesar del potencial de disturbios en la ciudad, solo contaba con un centurión y un puñado de soldados. Esta escasez de tropas resalta la precariedad del control romano en la región y los desafíos de sofocar posibles levantamientos. Las preocupaciones de Pilato sobre las consecuencias de la sobreexpansión y la insuficiencia de los recursos militares influyeron en su proceso de toma de decisiones, incluyendo su manejo del juicio y la crucifixión de Jesús. Ahora, volvamos a la carta de Pilato. Entre los diversos rumores que llegaron a mis oídos, hubo uno que atrajo particularmente mi atención. Se decía que un joven había aparecido en Galilea predicando, con una noble unción, una nueva ley en nombre de los dioses que lo habían enviado. Al principio, temí que su intención fuera incitar al pueblo contra los romanos, pero pronto mis temores se disiparon. Jesús de Nazaret, hablaba más como amigo de los romanos que de los judíos. Un día, mientras pasaba por el lugar de Siloé, donde había una gran multitud, observé, en medio del grupo, a un joven que estaba recostado contra un árbol, dirigiéndose tranquilamente a la multitud. Me dijeron que era Jesús. Pude sospecharlo fácilmente, pues la diferencia entre él y los que lo escuchaban era muy evidente. Su cabello y su barba, de color dorado, le daban un aspecto celestial. Parecía tener unos 30 años de edad. Nunca he visto un rostro más dulce y sereno. Qué contraste entre él y sus oyentes, con sus barbas negras y su tez morena. Detengámonos un momento para comentar esto, ya que creo que esta es la única descripción registrada de la apariencia de Jesús en todos los documentos históricos. Lo que resulta particularmente interesante es la descripción de su cabello y barba de color dorado. En la versión anterior de la carta que leímos, se mencionaba que Jesús tenía el cabello de color castaño, lo cual es esencialmente lo mismo. Sin embargo, la inclusión de este detalle plantea interrogantes sobre su autenticidad. ¿Fue una adición hecha por escribas posteriores al copiar el documento, o realmente Jesús tenía el cabello y la barba de un color más claro en comparación con sus contemporáneos? Hay quienes creen que esta es una adición hecha por escribas que copiaron este documento a lo largo de los años, pero no lo sabemos con certeza. Sin duda, es intrigante. Personalmente, ¿realmente importa? Ahora, volvamos al informe de Pilato. No queriendo interrumpirlo con mi presencia, continué mi camino, pero le indiqué a mi secretario que se uniera al grupo y escuchara. El nombre de mi secretario era Manalús. Él era nieto del jefe de los conspiradores que acamparon en Atúa esperando a Catilina. Manalús era un antiguo habitante de Judea y estaba bien versado en la lengua hebrea. Era leal a mí y digno de mi confianza. Al entrar en el pretorio, encontré a Manalús, quien me relató las palabras que Jesús había pronunciado en Siloé. Nunca he oído, ni en las obras de los poetas, ni en las de los filósofos, algo que pueda compararse con las máximas de Jesús. Uno de los judíos rebeldes, tan numerosos en Jerusalén, le preguntó si era lícito pagar tributo al César. Jesús respondió: «Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». Fue debido a la sabiduría de esta respuesta que le concedí tanta libertad al nazareno, pues estaba dentro de mi poder arrestarlo y exiliarlo a Ponto. Pero esto habría sido contrario a la justicia que siempre ha caracterizado a los romanos. Este hombre no era ni sedicioso ni rebelde. Le extendí mi protección, quizás sin que él mismo lo supiera.
Tenía libertad para actuar, hablar, reunirse, dirigirse al pueblo y elegir discípulos, sin ninguna restricción por parte del pretorio. Sin embargo, esta libertad ilimitada otorgada a Jesús provocó a los judíos, no a los pobres, sino a los ricos y poderosos. Es cierto que Jesús fue severo con estos últimos, y esto, en mi opinión, fue una razón política para no controlar la libertad del Nazareno. A los escribas y fariseos les decía: «Sois una raza de víboras, parecéis sepulcros blanqueados». En otras ocasiones, se burlaba de las orgullosas limosnas del publicano, diciéndole que la ofrenda de la pobre viuda era más preciosa a los ojos de Dios. Diariamente se presentaban nuevas quejas en el pretorio contra la insolencia de Jesús. Incluso se me informó que le ocurriría alguna desgracia, que no sería la primera vez que Jerusalén apedreara a quienes se autodenominaban profetas, y que, si el pretorio se negaba a hacer justicia, se apelaría al César. Sin embargo, mi conducta fue aprobada por el Senado, y se me prometió un refuerzo tras la finalización de la guerra parta. Siendo demasiado débil para suprimir una sedición, decidí adoptar una medida que prometía establecer la tranquilidad de la ciudad sin someter al pretorio a concesiones humillantes. Queridos espectadores, espero que hayan estado escuchando atentamente. Pilato sabía todo sobre Jesús desde hacía mucho tiempo, pero le permitió la libertad de predicar y moverse libremente porque no vio en él un espíritu rebelde. A pesar de la presión de los líderes religiosos judíos de la época, no encontró ninguna razón para procesarlo. Bueno, hasta que se volvió conveniente para él. Solo cuando temió un levantamiento de los judíos, sabiendo que no tenía los recursos militares para imponer el control, sacrificó a Jesús. Lo entregó por la paz de Jerusalén. Eso parece significativo, ¿no es así? Dado lo que sabemos de la misión de Jesús. En cualquier caso, Pilato dudó en crucificar a Jesús, optando en su lugar por entregarlo para sofocar los disturbios políticos de la época y evitar posibles levantamientos. Claramente, Pilato era un oportunista. Solo le importaba su poder y autoridad. Puede que se haya lavado las manos muchas veces, pero la sangre del inocente permanecerá para siempre. Aún así, estamos agradecidos de que nos haya dejado este mensaje. Ahora, desde un punto de vista documental y probatorio, sabemos que Jesús realmente vivió y fue crucificado. Antes de terminar este episodio, veamos otra evidencia más sobre Jesús proporcionada por Pilato. Examinemos lo que se conoce como la piedra de Pilato. ¿Qué dice la piedra de Pilato sobre la crucifixión de Jesús? La piedra de Pilato, también conocida como la inscripción de Pilato, es un antiguo artefacto descubierto cerca de Cesarea Marítima, en Israel. Es una inscripción dedicatoria grabada en un bloque de piedra caliza. Su importancia radica en que proporciona evidencia arqueológica de la existencia de Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea, mencionado en los relatos del Nuevo Testamento sobre el juicio y la crucifixión de Jesús. Hemos estado leyendo la carta de Pilato a César, pero ¿qué evidencia tenemos de que Pilato realmente existió? Bueno, este artefacto, la piedra de Pilato, prueba que Poncio Pilato fue una persona real y que existió durante la época de Jesús. La inscripción en la piedra de Pilato dice: «Al divino Augusto, Tiberio, Poncio Pilato, prefecto de Judea». Los líderes romanos tendían a verse a sí mismos como dioses, de ahí el epíteto «al divino Augusto». Hoy en día sabemos que Cesarea Marítima se encuentra a lo largo de la costa mediterránea de Israel. Fue una ciudad antigua de gran importancia y un centro administrativo durante la época romana. La piedra de Pilato fue encontrada reutilizada en la escalera que conducía a un teatro en el sitio. Fue identificada por los arqueólogos gracias a la inscripción en latín tallada en el bloque de piedra caliza. En conclusión, cuando juntamos tanto la carta de Pilato como la piedra de Pilato, ambas confirman la existencia de Poncio Pilato y validan la historia del ministerio y la crucifixión de Jesús. Estas pruebas también proporcionan detalles sobre la apariencia física de Jesús que no están incluidos en la Biblia canónica. Gracias por ver este video. No olvides darle me gusta y suscribirte a este canal. Dios te bendiga. Amén.